El día de hoy hablaremos sobre las propiedades del agua y mostraremos la práctica realizada en el laboratorio basada en la guía número 5. Objetivos: observar los fenómenos de tensión superficial, cohesión, capilaridad, utilizando ejemplos muy sencillos. Los materiales a utilizar son 2 beakers de 250 mililitros, jabón líquido, 5 clips livianos pequeños de metal, 5 agujas o alfileres, monedas de diferentes denominaciones, de 1000, 500 y 200, 20 de cada una de ellas, papel absorbente, un clavel blanco recién cortado, una botella vacía plástica pequeña, un bisturí o exacto, colorante vegetal y un agitador. Experimentos y pasos. El primer procedimiento es de tensión superficial. En un beaker de 250 mililitros adicionamos 200 mililitros de agua. Luego, con mucho cuidado, vamos adicionando uno por uno los clips. Dejamos por unos minutos y anotamos las observaciones. Luego adicionamos poco a poco jabón líquido en el beaker por las paredes de este mismo. Anotamos las observaciones y repetimos el mismo procedimiento con las agujas. Resultados y observaciones. En este experimento pudimos observar la tensión superficial, ya que al insertar el clip en el beaker con agua, este se hunde debido a que el clip es más denso que el agua, pero colocándolo con cuidado y con ayuda de la tensión superficial, podemos hacer que se mantenga en la superficie. Luego, al añadir jabón líquido, el clip se hunde. Esto es debido a que los detergentes hacen que la tensión superficial del agua disminuya porque interfieren con las fuerzas de cohesión. El agua ya no puede sujetar el clip y este se hunde. Esto mismo pasa en el caso de las agujas, con la diferencia de que las agujas se juntan en la superficie y al añadir el jabón líquido caen y se separan. El siguiente experimento se divide en dos, que es la capilaridad. En el experimento número 1 adicionaremos 200 mililitros de agua destilada a un beaker de 250 mililitros. Luego adicionaremos unas gotas de colorante vegetal hasta que el líquido se torne coloreado. Después tomaremos la toalla de papel absorbente y la doblaremos varias veces. Introducimos uno de los extremos de la toalla de papel en el beaker con el agua coloreada y en el otro extremo ubicaremos el otro beaker con colorante. Anoten sus observaciones. En este experimento se puede observar que ambos líquidos suben por la toalla de papel hasta encontrarse en la mitad. Esto es debido a la capilaridad. La acción capilar ocurre porque el agua es pegajosa. Las moléculas del agua se pegan unas a otras y a otras superficies, como el vidrio, la ropa, tejidos orgánicos, la tierra o en este caso las toallas de papel. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de la tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar. El segundo experimento de la capilaridad trata de que agarraremos una botella de agua vacía y le adicionaremos agua destilada. Luego adicionamos colorante vegetal hasta observar que el agua se tiñe completamente. Después vamos a tomar el clavel y le haremos un corte transversal en el tallo utilizando un bisturí o un exacto.
Luego introducimos el tallo del clavel en el agua coloreada y cercioraremos que el tallo permanezca de forma vertical haciendo contacto con el agua coloreada. Hacemos las observaciones a las 5 horas y a las 24 horas. Y en este experimento se puede ver una vez más el fenómeno de capilaridad, ya que al cortar de manera transversal el tallo del clavel y sumergirlo en el líquido con colorante y esperar 24 horas, se puede ver que los pétalos se tiñen del color del tinte. Esto es porque el agua sube por el tallo del clavel y este pasa a los pétalos, así tiñéndolos del color del agua. Para finalizar tenemos el experimento de la cohesión, donde tomaremos un beaker de 250 mililitros y adicionaremos agua hasta que prácticamente se llene totalmente el recipiente. Luego adicionaremos las monedas al beaker de manera individual. Empezamos por las monedas más pesadas, las cuales son las de 1.000 pesos. A medida que el agua vaya subiendo por el peso de las monedas, vaya adicionando las monedas de menor denominación, las más livianas, que vendrían siendo la de 500 y 200 pesos. Luego, observaremos qué sucede después de adicionar las monedas suficientes como para que el líquido se derrame y anotaremos las observaciones. Pudimos observar que a pesar de añadir 20 monedas de cada denominación, el líquido no se derrama. Esto es debido al fenómeno de cohesión. Y esto es que las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Le da la capacidad a sus moléculas de adherirse entre sí y mantenerse unidas. Por último, la tensión superficial es un líquido que depende de la fuerza intermolecular que lo compone. Cuanto más fuertes sean estas fuerzas, mayor será la tensión superficial. Algunos ejemplos de compuestos o moléculas que presentan una alta tensión superficial son el mercurio. El mercurio es el líquido con mayor tensión superficial conocido con un valor de 487 tinas por centímetros a 20 Celsius. Esto se debe a que los átomos de mercurio tienen una gran cohesión entre sí, debido a su elevada masa y carga nuclear. Siguiendo al mercurio tenemos el agua. El agua es el líquido más común con una alta tensión superficial, con un valor de 72,8 dinas por centímetros a 20 Celsius. Esto se debe a que las moléculas de agua tienen fuertes enlaces de hidrógeno entre sí, que son difíciles de romper por otras moléculas. Seguimos con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un líquido corrosivo, con una tensión superficial de 68,5 dinas por centímetros a 20 Celsius. Esto se debe a que las moléculas de ácido sulfúrico tienen enlaces covalentes polares entre sí que generan una gran atracción electrostática. Siguiendo al ácido sulfúrico tenemos a la glicerina. Es un líquido viscoso con una tensión superficial de 63,4 dinas por centímetros a 20 grados. Esto se debe a que las moléculas de glicerina tienen varios grupos hidroxilo que forman enlaces de hidrógeno entre sí y con el agua. Y por último, pero no menos importante, tenemos al benceno, que es un líquido inflamable con una tensión superficial de 28,9 dinas por centímetros a 20 Celsius. Esto se debe a que las moléculas de benceno tienen una estructura cíclica con enlaces covalentes no polares entre sí, que generan una gran estabilidad y simetría. La tensión superficial, la cohesión y la capilaridad son propiedades de los líquidos que tienen una gran importancia fisiológica para los sistemas vivos. Algunos ejemplos son
La tensión superficial es la fuerza que mantiene unida a la superficie de un líquido, resistiendo su deformación o ruptura. Esta propiedad permite que algunos insectos, como las libélulas, puedan caminar sobre el agua sin hundirse. También facilita el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares, donde una sustancia llamada surfactante reduce la tensión superficial del líquido que recubre las paredes alveolares y evita su colapso. La cohesión es la atracción entre las moléculas de un mismo líquido, que hace que se mantengan unidas. Esta propiedad es especialmente notable en el agua, debido a que los puentes de hidrógeno que se forman entre sus moléculas, la cohesión del agua permite que se forme una columna continua en los vasos conductores de las plantas, facilitando el transporte de nutrientes y minerales desde las raíces hasta las hojas. Esto lo pudimos ver en el experimento número 2, en el cual subió el agua con colorante hacia las hojas del clavel. También contribuye a la regulación térmica de los organismos, ya que el agua tiene alta capacidad calorífica y requiere mucha energía para cambiar de estado. Podemos mencionar como tercer y último ejemplo que la capilaridad es el ascenso o descenso de un líquido por un tubo muy fino o por los poros de un material, debido a la combinación de la cohesión del líquido y la adhesión del líquido con el material. Esta propiedad es fundamental para la absorción del agua y las sales minerales por las raíces de las plantas, así como para la distribución de la savia por los tejidos vegetales. También es importante para la circulación sanguínea en los capilares, donde el plasma sanguíneo se filtra hacia los tejidos y luego se reabsorbe por la presión osmótica. Muchas gracias.